19 de diciembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Creo que la propuesta presentada por Pablo Echenique es una propuesta que nos hace repetir algunas de las fórmulas del pasado, o peor, incluso en algunos sentidos, involucionar. Y creo que no ha mostrado demasiada flexibilidad a la hora de intentar llegar a acuerdos. Necesitamos un Podemos en el que todas las ideas quepan, necesitamos un Podemos con capacidad de debate permanente, pero creo que cometeríamos uno de los vicios tradicionales de los viejos partidos si convirtiéramos nuestra organización en un campo de batalla de diferentes partidos que compiten dentro. Y yo, que no tengo ningún cargo en Podemos, que no voy a tener ningún cargo en Podemos, por la coherencia de estos 3 años, sé que donde me corresponde estar hoy es aquí, porque aquí es donde los círculos van a ser escuchados como corresponde. Así que muchas gracias por invitarme, Pablo. Estamos hoy aquí porque creemos que esto no es una crisis económica cualquiera. Esto ha sido una estafa. El Partido Popular tiene la voluntad política de seguir recortando al mismo tiempo que rescata autopistas y nosotros creemos que se le puede dar perfectamente la vuelta a esa circunstancia. Este congreso es un congreso muy importante, porque tiene que ser un punto de inflexión, porque tiene que ser un punto de inflexión para cambiar, para ganar. Que nadie nos diga que lo que seamos en el futuro no será nunca sin Podemos. Nosotros somos un partido de amplia mayoría y el PSOE, si hace las cosas como lo tiene que hacer, si está en los problemas de los ciudadanos, si da respuestas, si es útil, si siente y sufre con la gente, si le cambia su vida, el PSOE volverá a tener la confianza mayoritaria y volveremos a ganar las elecciones. La fuerza del PSOE y la fuerza de ganar la representa el PSOE de Andalucía, la representa Susana Díaz. Sigamos con el optimismo y mantengamos algo infinitamente más importante, que son los afectos entre nosotros, el respeto, el cariño, la consideración. Hoy en España hablamos todos de regeneración y estoy de acuerdo en ese tema. La regeneración afecta a los partidos políticos, afecta a la judicatura, afecta a los medios de comunicación. También la regeneración debe afectar al mundo sindical. Y esto simplemente quiere decir que los modelos de sindicalismo que servían en los años 80 tienen que ser distintos de los que se aplican en el 2016. Hoy en día, en este nuevo tiempo del consenso, es mucho más útil que una manifestación, que no pongo en duda que puede ser un elemento importante, es mucho más útil el consenso de sentarse en una mesa. Muy buenos días, Resistencia, buenos días, cafeteros, por fin es lunes. Sí, porque ya sé que es mucho mejor comenzar la semana que estos fines de semana, que para qué sirven, sino para descansar, para mirar al vacío, reflexionar.
disfrutar, salir a cenar, salir con amigos, en fin. No, pero yo sé que esta es una experiencia, la de la cafetera, en este lugar donde nos reunimos los proscritos, aquí en los límites del bosque de Sherwood, en busca de respuestas, en busca de explicaciones hacia este mundo tan complejo, tan complicado, tan convulso que vivimos y que observamos a nuestro alrededor y que necesita de explicaciones. Muy buenos días, Elena Noruega, Luc Val, Lop de Murian, Pueblo al Poder, Jaime Guillem, Lucy, Mónica H., tantos y tantas amigas que se incorporan a esta hora al programa. Isabel Aragón, muy buenos días, 221B, Mercedes, Hardy Useful, buenos días, Hardy, tengo una sorpresita para ti. María Lamuedra, bueno, cada día es menos sorpresita, Hardy, ya estás empezando a interiorizar que no puedes vivir sin Tennessee. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por vuestra compañía, por ayudarnos a tratar de explicar todo esto que está ocurriendo. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, nuestros analistas de hoy del programa, y que tienen un hashtag para comentar a través de las redes sociales lo que ocurre en el programa. Almohadilla Íñigo Errejón en la cafetera. Almohadilla Íñigo Errejón en la cafetera, porque ahora vamos a hablar a continuación con Íñigo Errejón, el portavoz parlamentario de Podemos, para tratar de acercarnos a este momento tan especial que está viviendo esa organización política y para que nos explique exactamente en qué consisten las diferencias entre el proyecto que está presentando Pablo Iglesias y el proyecto que, digamos, en cierta forma representa Íñigo Errejón. Le preguntaremos sobre esto y también sobre alguna cosa más. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. María.es, buenos días. Buenos días, digo, ¿ya se está olvidando de mí? No, Mary, por Dios, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, Ursotico nos dice buenos días a todos y buena semana, Resistencia. Hoy de vuelta al Focus Group, es que hacía mucho que no te veíamos por aquí. Es verdad, además un saludo muy especial a quienes se incorporan por primera vez al programa. Nos hace mucha ilusión cuando llega gente nueva. Podéis pasar, dice Pueblo al Poder. ¡Ay! Bueno, Pueblo al Poder, yo no te había visto antes por aquí, quizá estabas en alguna ocasión, pero te agradezco mucho la compañía y además, oye, somos perfectamente conscientes de que la gente hace un gran esfuerzo por venir al directo y eso es muy importante porque nos ayuda también a entender un poco la realidad, a participar de esto. Ángel García, Francisco López, Guillem Salazar, Tine Bellera. Y sobre todo también nos gusta mucho saber que además hay mucha gente después en la retaguardia. Esto es muy importante también para el programa, gente que se incorpora después al programa. Pues esto es una suerte de capítulo de Los Simpson, que lo puedes ver una y otra vez, varias veces, y que además da igual a la hora a la que lo escuches. Aquí siempre eres bienvenido. Eso lo saben muy bien nuestros expatriados. Así que nuestros que tuvieron que abandonar un día este país, expatriados, emigrantes, amigos, familiares, hermanos. ¿Cuándo viene Yasmina? Pues viene ya este miércoles. Yasmina es como una especie de representante de los expatriados en este programa, la pobre. A ver si esta vez se pasa a vernos, Mary. Sí, porque no ya como representante de los expatriados ya tiene que venir, porque esto no puede ser. Qué fuerte. Bueno. Guillem Salazar hizo una encuesta, que nos la ha recordado ahora. Ah, muy interesante. Sí. Votaron en torno a casi 500 personas y el 37% son gente de 30 a 40 años y el 31% son menores de 30, Habíamos planteado la idea de lanzar una encuesta de edades y Guillem Salazar se aventuró con esa encuesta a través de Twitter y han salido unos resultados bastante interesantes. Claro, hay mucha gente que se ha quedado sin votar, dirá, ¿pero yo dónde puedo votar? Bueno, fueron 500, solamente duraba 24 horas la encuesta por las encuestas de Twitter, pero votaron 500 personas y la mayor parte de los que escuchan el programa están entre los 30 y 40 años, pero el abanico empieza a los 20 y termina a los 60, creo que acababa, ¿no? Sí. O sea, que el abanico es bastante amplio, aunque el grueso está entre los 30 y 40, así que se puede hablar abiertamente de la crisis de los 40, porque muchos la van a tener que los menores de 30 somos el 31%, Por cierto, no que hay una quitéis. crisis, oye, he leído por ahí que hay una crisis real de los 30. Claro que sí. O sea, tú sabrás. Yo todavía no he llegado, pero ya me estoy preparando. Bueno, bienvenidos a todos. Estáis escuchando La Cafetera, si lo estáis haciendo, no estáis solos.
Independiente, Estación Pirenaica. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Hola. Íñigo. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Qué tal? Radiocable.com. Íñigo Errejón, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, se va acercando Vista Alegre 2. A mí me gustaría que nos pudieras aclarar algunas dudas que tenemos, porque la discusión técnica queda un poco alejada de los ciudadanos, pero ¿en qué se diferencia básicamente la propuesta de Iglesias frente a la de Íñigo Errejón? Bueno, nosotros el sábado llegamos a un acuerdo para que el equipo técnico que organizara, para consensuar un equipo técnico que organizara cómo llegamos a nuestra segunda Asamblea Ciudadana. Creo que con eso respondíamos como un mandato amplio de las bases, de los votantes, de los militantes que nos pedían que nos pusiéramos de acuerdo. Por lo tanto, eso no está en discusión, no está en duda y quiero dejar muy claro que no está en peligro. Lo que ahora discutimos en esta primera consulta que tenemos hasta el martes por la noche es el sistema electoral con el que elegimos la nueva dirección y los nuevos documentos organizativos y de rumbo político hacia nuestra Asamblea Ciudadana. Entonces, lo que ahora discutimos es en realidad qué reglas aplicamos para elegir nuestra dirección y nuestra hoja de ruta. Y yo creo que, pero aquí ya no hablo como secretario político, aquí hablo como Íñigo Errejón, que la propuesta que defiendo es una propuesta más adecuada al momento en el que estamos, que ya no es el vertiginoso electoral y que por tanto no necesita de tanta centralización, sino que ahora permite la democratización, la elección de una parte de la dirección por parte de los territorios. No podemos ser una fuerza a la vez plurinacional y tan madrileñizada, y en tercer lugar un sistema electoral proporcional puro, es decir, que todos los votos valgan lo mismo. He visto que había, algunas declaraciones de intencionalidades, de consenso, de buscar lugares de encuentro, pero también algunas, y no sé si porque se ha colocado el foco especialmente en ellas, pero hemos visto una suya que decía: hay que construir una unidad como la del 15M, no a golpe de dedazo como en el Partido Popular. Porque, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la propuesta de Echenique supondría hacer las cosas así? No, lo decía porque vamos a tener nuestro congreso, la parte presencial de nuestro congreso, de lo que se ha dado en llamar Vista Alegre 2, al mismo tiempo que el congreso del Partido Popular. Y por comparación, es verdad que del Partido Popular no estamos escuchando discusiones ni declaraciones cruzadas de dirigentes. Es más, sería muy difícil que cualquiera de los oyentes encontrara alguna idea que se esté debatiendo, que conozcamos los españoles sobre la línea política, los dirigentes o el modelo organizativo en el Partido Popular. Es verdad que eso transmite imagen de unidad, pero es una imagen de unidad construida a base de dedazo. La nuestra no la construimos así, porque la aprendimos a hacer con el 15M. Nosotros reconocemos que somos diferentes, que vamos a hacer el camino juntos, eso no está en discusión, pero que nuestra forma de construir la unidad es discutiendo, articulando la diversidad y representándola proporcionalmente. No era por oposición a ningún compañero, era para demostrar dos formas de construir una fuerza política y dos formas de construir unidad. Una, la del Partido Popular, la confunde con la uniformidad y el dedazo, y la nuestra acepta que no siempre pensamos lo mismo, pero que la pluralidad puede ser riqueza, sobre todo en esta segunda fase en la que necesitamos un Podemos más diverso, más enraizado en el territorio y más capaz de representar las mejores ideas, vengan de donde vengan. Te lo pregunto porque más allá de las cuestiones técnicas, de la parte técnica, de cómo se desarrollan las votaciones o cuál es la filosofía, con que uno se dé un cierto vistazo a las redes sociales, a las cuentas de Podemos, las de Echenique, la de Iglesias, la suya, se ve que hay una tensión evidente en las respuestas entre diferentes bloques. ¿No le preocupan las consecuencias que esta tensión pueda provocar en Podemos? ¿Estas divisiones no están haciendo que se debilite Podemos? Bueno, es verdad que los procesos, y en esto creo que hay que ser muy honestos, los procesos internos democráticos y de primarias tensan a las organizaciones. Es verdad, no se le puede pedir a las formaciones políticas que sean a la vez lo más democráticas posibles y a la vez que eso no se traduzca pues en disputa de modelos. Deseamos las dos cosas, pero las dos cosas a la vez son incompatibles. Así que es verdad que los procesos internos a veces tensan, pero tensan entre compañeros. Cuando se acabe este proceso, yo creo que lo que va a salir es un Podemos más capaz de afrontar los retos que tenemos hacia adelante, más abierto a la sociedad,
como mi análisis es que no llega un momento para resistir, sino que llega un momento de seguir avanzando posiciones y ganar, creo que hay que construir un Podemos más abierto y, por tanto, más democrático y más plural. Creo que en todo caso, salga lo que salga del proceso interno, salga lo que salga, lo que sale es una organización más adecuada a los retos que tocan y, por supuesto, en la que nos podemos remar todos codo a codo, que a nadie se le olvide. Seguimos siendo compañeros, seguimos siendo hermanos del proyecto político y el adversario está fuera. Ahora lo que hacemos es, asegurando que vamos a seguir juntos, confrontar los mejores modelos o someter a la decisión de la gente, de los inscritos, para que voten. Aprovecho para decirlo en participa.podemos.info, para que voten los modelos que consideren mejores, los que crean que son más adecuados a sus planteamientos o a lo que necesita Podemos. ¿No existe, por tanto, riesgo de división en Podemos? No. Nosotros vamos a seguir juntos, suceda lo que suceda. Pero es verdad que ahora estamos debatiendo cuál es el mejor modelo organizativo. Y no todos defendemos el mismo, y seguramente no todos defendamos la misma hoja de ruta política. Pero sí todos tenemos claro una cosa. Estamos caminando a hombros de gigantes y tenemos una responsabilidad que es mucho más grande que nosotros mismos y no le vamos a fallar a la gente que ha puesto la ilusión en nosotros. Vamos a elegir el mejor modelo organizativo y la mejor hoja de ruta política y vamos a continuar juntos, claro. ¿Qué pasará si la opción que defiende Íñigo Errejón no triunfa? Porque hubo un momento que pareció que insinuaba que podría no seguir. ¿Será así? Bueno, yo soy defensor de la iniciativa Recuperar la Ilusión, Democracia para Ganar, que creo que es la que mejor contribuye a que Podemos sea más fuerte para los retos que vienen hacia adelante. Pero si la gente elige otros modelos, yo estaré donde sea más útil. La reflexión que hice no era tanto personal como de una manera de entender la militancia política. Las personas no están en los cargos para calentar los sillones. Somos militantes y estamos donde más falta hagamos o donde más podamos contribuir. Yo estoy orgullosísimo de ser secretario político y portavoz de mi grupo parlamentario, pero lo que me define es que soy un militante del cambio político y que por tanto estaré donde pueda ser más útil y con una filosofía muy importante. Podemos tiene que olvidarse ya de la dependencia absoluta de personas concretas, y esto no lo digo por mí ni por ningún otro compañero, lo digo en general como filosofía política. Se acabó el momento de la excepción, tenemos que construir una organización más democrática que no dependa de un portavoz o de dos, sino que sea capaz de asumir que todos estamos de paso y que habrá que construir relevos para que después de nosotros vengan compañeros y compañeras, sobre todo, mejores. Se lo pregunto de otra manera. Si después de Vista Alegre, la opción que plantea, y habida cuenta de que se ha producido una enorme tensión, no saliese adelante, ¿asumiría algún tipo de responsabilidad? Bueno, si las tesis políticas y organizativas que defiendo no fueran las elegidas, yo seguiría estando donde sea más útil, con ningún apego a las posiciones, pero con toda la voluntad de seguir aportando, digamos, lo mejor de mis ideas y de mis capacidades a que el proyecto siga siendo ganador. Me parece a mí, tengo la impresión de que la gran mayoría de nuestros militantes y de nuestros simpatizantes lo que nos están pidiendo es que no le obliguemos a elegir entre caras, que no le obliguemos a dividir o a elegir entre unos y otros, sino que seamos capaces de seguir remando juntos, porque yo creo además que nos complementamos muy bien. Muchos medios y analistas ven en Errejón una figura más moderada, o por lo menos en las formas más moderada que Pablo Iglesias. Yo le preguntaría, no sé si eso responde a un estereotipo creado, si hay algo de verdad en eso, pero también se habla mucho, por ejemplo, de Pablo Iglesias es más partidario de esa aproximación a Izquierda Unida de la que es Íñigo Errejón. Si ¿usted se presentaría de nuevo con Izquierda Unida a las elecciones? ¿Esto es parte del asunto? Con respecto a la cuestión de la moderación o la radicalidad, creo que son etiquetas de los adversarios de Podemos y que no se las podemos comprar. Quieren golpear a unos por moderados y a otros por radicales para derrotarnos a los dos. Y por tanto esas etiquetas no las podemos comprar. Por mucho que uno haga diferencias con respecto a, no sé, qué sé yo, cómo se expresa uno o cómo es el tono de voz, esto son cosas superficiales. Lo importante es el proyecto, lo que decimos y lo que escribimos. Si alguien tiene alguna duda sobre lo que pensamos, lo mejor que puede hacer es que nos lea y que después nos cuente quiénes son moderados y quiénes son radicales. Con respecto a la cuestión de Izquierda Unida, yo creo que no está mal hacer confluencias con otras fuerzas políticas que quieran el cambio, pero yo sigo siendo, y creo que esto es un consenso en Podemos, más ambicioso.
Creo que la unidad de la izquierda no basta para recuperar nuestro país para la gente, que hace falta la unidad popular, y la unidad popular llega a gente que a lo mejor no se identifica con las etiquetas tradicionales, pero sí se identifica con la necesidad de proteger los salarios, de combatir la precariedad o de blindar los servicios públicos. Y esa gente viene de muchos lugares. Creo que la idea de fundar un pueblo es mucho más radical que la idea de recomponer la izquierda. ¿Pero eso significa que volvería a ir de la mano con Izquierda Unida? Sí, yo creo que si volviera a haber elecciones eso lo tendrían que decidir los inscritos, pero yo no creo que fuera culpa de la alianza con Izquierda Unida el 1.000.000 de votos que nosotros perdimos entre el 20 de diciembre y el 26 de junio. Creo que ese 1.000.000 de votos lo habíamos comenzado quizás a perder antes, pero esto es tan solo una hipótesis. Creo que la confluencia no ayudó a evitar esa pérdida, pero no fue la culpable. Nosotros vamos en confluencia en muchos sitios. En Cataluña vamos en una confluencia nacional específicamente catalana, en Galicia y en el País Valenciano primero es el Moment y después a la Valenciana con los compañeros de Compromís. Y son confluencias que han funcionado bien. Las confluencias electorales también, pero yo creo que hay una tarea como Podemos, como fuerza autónoma que no se tiene que disolver en ninguna otra cosa, que tenemos que desarrollar. Hay tareas propias que nos corresponden como Podemos, que son tareas moradas y que solo las vamos a hacer nosotros. Pues Íñigo Errejón, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Radiocable.com You only feel your dreams of freedom. Heartbreak, your heart is made to live in freedom. Fighting the lies, some venom, some lust. Loneliness was us when the fear rules. Pues hay un evidente debate abierto en el seno de Podemos y le decía a Íñigo Errejón, digo, no hay más que ver las cuentas en Twitter de los candidatos y ver el cruce de conversaciones entre algunos que apoyan a unos grupos u a otros. Por una parte, esto es bastante normal en el funcionamiento de las organizaciones. Resulta bastante llamativo, esto ya lo hemos discutido muchas veces, la extremada visibilidad que se le da en los medios de comunicación a este debate interno de Podemos en cosas que básicamente son bastante técnicas, porque se trata de decidir cómo es el proceso interno de organización. Imaginaos que esta misma discusión sobre el proceso interno de organización lo estuviera teniendo el Partido Socialista. No ocuparía las portadas de los periódicos. En eso nos confesamos un poco culpables también en este programa, ¿no?, por colocar el foco, pero es que ese debate, esa tensión dentro de Podemos se está produciendo. Es real, tan real que la podéis ver vosotros mismos a través de Internet, ¿no? Expresa muchas cosas y aquí me gustaría hacer un pequeño alto, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque después de escuchar a Íñigo Errejón, claro, antes cuando llegaba María aquí al estudio me decía lo desoladora que resulta esta etapa en la que parece que ya no quedan esperanzas para los cambios en la política española, ¿no? Quizá porque hemos vivido una suerte de espejismo que nos ha hecho creer que había cosas que podían ser cambiadas, una cierta ilusión, ¿no?, naciente. Lo vimos a partir del 15M, había un movimiento que se observaba no solamente en la política, ¿no?, que estaba afectando a muchas otras cosas. Disruptivo, que empujaba por transformar la sociedad y por mejorarla. Pero en ocasiones tenemos la sensación de que se ha producido una gran operación de gatopardismo, cambiar algo para que parezca que algo cambia, pero en realidad para que nada cambie, ¿no? Y se están perdiendo tantos y tantos territorios que dábamos por conquistados. Ayer quedaba muy bien expresado en el programa En el Objetivo de Ana Pastor, porque ¿cómo es posible que políticos que son solventes, políticos sólidos, que han construido la democracia de este país con una tradición, con una historia política que no es cuestionable, cómo es posible que estén cuestionando el valor y el sentido de los referéndums, que es la máxima expresión democrática de un pueblo? ¿Qué es lo que nos hemos dejado en el camino en toda esta historia de la democracia española? Y es que, además, claro, se está produciendo algo, está ocurriendo algo, ¿no? Porque es verdad, observamos cambios profundos en la gobernabilidad del mundo, esto tiene que ver con la globalización.
sobre todo con la globalización económica, ¿no? Pero cómo se están diluyendo los estados frente a supraorganizaciones comerciales. Es el caso de Europa, es lo que estamos viendo en Europa, y eso hace que desconfiemos de nuestras posibilidades para cambiar las cosas, porque da la impresión de que ¿qué vamos a empujar si los grandes cambios se van a hacer en otro lugar, se van a hacer más allá, ¿no? Y evidentemente hay cambios formidables que se están produciendo en todo el planeta, en el capitalismo, y que de una manera o de otra, evidentemente, afectan a nuestra democracia y son cambios difíciles de afrontar. Pero toda esta ilusión que había nacido, ¿dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado? Y en eso Podemos tiene una enorme responsabilidad y tiene que ser consciente. Y en este debate que están viviendo, deberían ser muy conscientes de los enormes riesgos, no para ellos en lo individual, no para el proyecto de Podemos, que también los tiene, sino para el proyecto de la izquierda, y de la izquierda europea. Y lo digo porque se observan muchas tensiones que Podemos debería controlar. Se observan muchos enfrentamientos en los que Podemos debería ser consciente de que se está jugando mucho. Y yo lo digo porque con la posición que da a observar lo que está ocurriendo en Podemos con una cierta cercanía, os digo que la tensión es formidable. Y Podemos corre el riesgo de verdad de dividirse. Y o alguien extiende la idea, el compromiso, no ya con el proyecto político de un partido emergente, disruptivo, regenerador, sino con el proyecto de izquierdas europeo, o alguien mira un poquito más arriba, o todo lo que se ha construido hasta ahora en Podemos se puede venir abajo. Hay mucha disidencia ahora mismo dentro y se necesita un espíritu de concertación y de acercamiento que en este momento no se está dando. Es verdad que hay algunos síntomas, algunos gestos que son muy positivos. Este fin de semana hemos escuchado en esa misma dirección a Íñigo Errejón y a Pablo Iglesias. En esa misma dirección. Creo que porque han empezado a ser conscientes de lo que estaba pasando. Una cosa es que haya tensión en las élites de la organización, pero eso rápidamente se traslada a las bases. Y en el momento de que eso se instalen las bases, el proyecto va a tener muchísimas dificultades para renacer. Y creo que algo se han debido de dar cuenta, porque decía Pablo Iglesias, cuidado, este debate no es un debate para chocar contra los compañeros, es un debate de proyecto. Hay una cosa que quiero dejar muy clara, este no es un proyecto para ganar a compañeros ni para derrotar a compañeros. A los compañeros no se les gana ni se les derrota. Con los compañeros se debate y nuestro proyecto es para hacer un Podemos en el que tenga sitio todo el mundo, todos los compañeros, en el que tengan sitio ideas diferentes. El propio Íñigo Errejón también hablaba de la necesidad de introducir más democracia en los mecanismos internos de Podemos, pero también lo hemos escuchado ahora de su propia voz, en sus propias palabras en la entrevista, pero aproximando posiciones. En nuestra segunda Asamblea Ciudadana necesitamos más proporcionalidad, más cultura de la colaboración y del acuerdo, menos competición de todo nada y más capacidad de construir democracia y descentralización hacia adentro. Y creo que Podemos tendría que elevar el punto de mira. Estos días se publicaba en la prensa extranjera, en la prensa internacional, especialmente en la prensa francesa, se publicaban algunos artículos hablando precisamente de Podemos y de cómo la gobernabilidad en los ayuntamientos, la posición en los ayuntamientos, ha conseguido que sea observado como inspirador, un laboratorio político para la izquierda francesa. Esto lo decía Le Figaro, decía cómo hablaba de la irrupción de Podemos y cómo Ciudadanos también han remodelado todo el paisaje político en España, pero sobre todo de cómo está influenciando otras escenas en Europa. Decía, en Francia y en la izquierda. Y hablaban de cómo estas experiencias en los ayuntamientos podían producir grandes cambios en la izquierda europea, porque vendrían desde abajo hasta arriba. Porque mientras que, es verdad, el capitalismo se ha organizado en torno a estas supraestructuras a las que me refería antes, que engloban a varios estados y que más o menos pueden saber cómo controlar,
desde abajo se están produciendo algunas excepcionalidades que vienen de los ayuntamientos de El Cambio. Y explicaban en Le Figaro que podía tratarse de un fenómeno inspirador para la izquierda de toda Europa, no solamente para la izquierda española, no solamente para la francesa, sino que podrían encabezar la revuelta de la Unión Europea. Sin embargo, decía también Le Figaro, advertía de que había algo que se observaba, y es el rechazo en estos líderes a encabezar la revuelta en la Unión Europea, algo de conformismo en quedarse mirando a España como si los cambios pudieran llegar solamente desde el gobierno español. Y decía Le Figaro que había algo de complejo provincial, a la idea de a quién corresponde actuar ante los nuevos retos que se están poniendo sobre la mesa, ¿no? Y corresponde actuar al líder que decida hacerlo. Y quizá Podemos, si situase el listón, no ya en ganar el gobierno en España, sino en provocar una auténtica transformación en Europa, quizá el listón de España empezaría a verse como posible. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. También se están dando importantísimos debates en el Partido Socialista. Empiezan a escucharse ya las voces en la medida que el calendario empieza a marcar algunas casillas en las que podría celebrarse el Congreso del Partido Socialista. Vimos este fin de semana cómo José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno, salía en apoyo de Susana Díaz y le lanzaba un auténtico capote. La fuerza del PSOE y la fuerza de ganar la representa el PSOE de Andalucía. La representa Susana Díaz. Sigamos con el optimismo y mantengamos algo infinitamente más importante, que son los afectos entre nosotros, el respeto, el cariño, la consideración. Toda una apuesta la del expresidente del Gobierno en apoyo a Susana Díaz, con algunas críticas muy poderosas en las redes sociales. Veía algunas personas, más en un momento además en el que, en cierta forma, el Partido Socialista se debate entre la continuidad de un modelo, de una forma de entender la política, o una cierta renovación que podría o no estar encabezando el equipo de Pedro Sánchez, que poco a poco va dando pasos también por detrás y va tratando de construir una alternativa. Bueno, mientras José Luis Rodríguez Zapatero se pronunciaba, también estaba allí en aquel acto de Susana Díaz. Susana Díaz hacía un debate, de nuevo, muy duro contra Podemos. Decía, nosotros no necesitamos a Podemos porque somos una fuerza mayoritaria. Este congreso es un congreso muy importante, porque tiene que ser un punto de inflexión, porque tiene que ser un punto de inflexión para cambiar, para ganar. Que nadie nos diga que lo que seamos en el futuro no será nunca sin Podemos. Nosotros somos un partido de amplia mayoría y el PSOE, si hace las cosas como lo tiene que hacer, si están los problemas de los ciudadanos, si da respuestas, si es útil, si siente y sufre con la gente, si le cambia su vida, el PSOE volverá a tener la confianza mayoritaria y volveremos a ganar las elecciones. Susana Díaz tratando de insuflar optimismo y esperanza a un Partido Socialista muy desgastado, muy cansado y con una cierta decepción que se respira clarísimamente en cuanto alguien se toma la molestia de escuchar dos voces de las bases. Un Partido Socialista angustiado por la deriva que han tomado y por ese apoyo al Partido Popular de facto que se está produciendo en el Congreso de los Diputados, mientras vemos a un PP observando el horizonte despejado hacia adelante, el futuro despejado, y permitiéndose lanzar amenazas de repetición de elecciones en caso de no tener el suficiente respaldo en el Parlamento. Hay tanta arrogancia en lo que se está observando en el Congreso de los Diputados que vimos, por ejemplo, sabéis que este fin de semana han tenido lugar importantes manifestaciones de los sindicatos contra la política laboral del Gobierno y por una búsqueda también de un nuevo acercamiento entre los propios sindicatos para luchar por los derechos laborales. Participaban algunos
líderes de la izquierda como Alberto Garzón. Estamos hoy aquí porque creemos que esto no es una crisis económica cualquiera. Esto ha sido una estafa. El Partido Popular tiene la voluntad política de seguir recortando al mismo tiempo que rescata autopistas y nosotros creemos que se le puede dar perfectamente la vuelta a esa circunstancia. Bueno, os decía, hay tanta arrogancia en algunas declaraciones del Partido Popular que escuchamos a Maroto, que se supone uno de los regeneradores, de los aperturistas, de los jóvenes que vienen en el Partido Popular apuntando una nueva forma de entender la política, con sus claroscuros, pero digamos que no representa evidentemente lo mismo Maroto que José María Aznar. Bueno, pero escuchamos a Maroto poniendo en cuestión las manifestaciones, diciendo, este no es el mecanismo eficaz. Hoy en España hablamos todos de regeneración y estoy de acuerdo en ese tema. La regeneración afecta a los partidos políticos, afecta a la judicatura, afecta a los medios de comunicación. También la regeneración debe afectar al mundo sindical. Y esto simplemente quiere decir que los modelos de sindicalismo que servían en los años 80 tienen que ser distintos de los que se aplican en el 2016. Hoy en día, en este nuevo tiempo del consenso, es mucho más útil que una manifestación, que no pongo en duda que puede ser un elemento importante, es mucho más útil el consenso de sentarse en una mesa. Y no es verdad, no es verdad. Nunca un derecho social se conquistó sentado en una mesa. Eso no ha ocurrido jamás. Solamente si la ciudadanía se manifiesta, solamente si expone la divergencia en la calle, consigue los grandes cambios, las grandes transformaciones. Esto es una realidad incontestable. Lo que pasa es que algunos, en su afán por introducir en la vida política española el desdén, la desidia, el agotamiento, el cansancio, la falta de esperanza, han conseguido que parezca que salir a la calle no tiene sentido, que no consigue ninguno de los objetivos. Y no es verdad, nunca ha sido así, jamás, jamás. Siempre el conformismo se ha firmado en los despachos y las conquistas sociales se han conseguido en la calle. Ha sido así. Estás escuchando La Cafetera. Una de las grandes aportaciones al debate político de Mariano Rajoy ha sido que su carácter, su forma de entender la vida y el mundo, ha ido poco a poco penetrando en diferentes capas de la sociedad. Y entonces cuando uno observa cuál es el carácter de Mariano Rajoy, cuál es el de la falta de esperanza, la desidia, el cansancio, lo rutinario, y han conseguido que toda la ilusión que habían despertado los diferentes movimientos políticos en España se conviertan en agotadores, en cansados, pues eso, nos intentan robar la esperanza, básicamente. Buenos días, cafeteros, feliz semana. Creo que sobrevaloramos la democracia española, ¿no? Teniendo en cuenta la juventud que tiene nuestra democracia y teniendo en cuenta que muchas de nuestras instituciones bebieron directamente del franquismo y que la corrupción política se instala desde el minuto uno, no sé ni si podemos hablar de democracia española, ¿no? Venga, un abrazo. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Dice,
Paco Pupus dice, es que a la izquierda siempre le separan las ideas, a la derecha les unen los intereses. Bueno, pero fíjate que algunas conclusiones hemos obtenido en estos meses en el programa, como cuando hablábamos con Mujica, que nos decía, nosotros conseguimos un acuerdo de las izquierdas en el país porque dejamos de mirar los grandes proyectos a largo plazo. Nos dimos por satisfechos buscando objetivos a corto plazo. Tratábamos de construir algo para los próximos meses, no tratábamos de definirnos para los próximos años. Y en lugar de estar discutiendo quiénes somos, a dónde vamos, qué izquierda representamos, en qué familia estamos cada uno, discutimos de objetivos concretos para los próximos años. ¿Cómo va a ser la sanidad en los próximos 5 años? ¿Cómo va a ser la educación para los próximos 5 años? Y eso permitió que nos pusiésemos de acuerdo. Eso nos lo contaba José Mujica, ¿os acordáis? Y quizá deberíamos reflexionar sobre eso, porque fijaos qué paradoja, que fue la misma explicación que nos dieron desde Portugal cuando tratamos de encontrar la clave del por qué habían conseguido ponerse de acuerdo las izquierdas. Mary. A ver, este tema, a mí la reflexión que siempre me viene a la cabeza, porque todo el mundo que ha votado a la izquierda dice, ¿por qué siempre se tiene que dividir la izquierda? Yo creo que aquí también tenemos que pensar en qué queremos, si una posible división dentro de un mismo partido con diferentes ideas o una dictadura de partido, porque ¿quién nos dice a nosotros que en el Partido Popular no hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra? Sin embargo, a lo mejor queremos opacidad o queremos transparencia, porque la transparencia también suponía esto, a lo mejor el cambio suponía esto. Y en reflexión también en lo del objetivo que comentabas, del referéndum, siempre he pensado que algo va mal cuando nos dicen que hay buenos y malos referéndums, que los buenos son los que ganan los gobiernos y malos los otros, y que por eso es mejor no votar y delegar en los políticos toda la responsabilidad. Y aquí también habría que pensar en si queremos ser hijos de ese papá Estado y de ese papá político, que ellos tomen las decisiones y que volvamos a esas épocas oscuras en las que la gente decía yo no hablo de política y nos sigamos quejando de que los políticos lo hacen mal, pero oye, yo no me quiero meter en política y dejo de creer en la política. Buenos días, cafetera. Solo dar un poquito la razón a Fernando en el asunto de que deberían moderar las disensiones internas. Ya no tanto en el aspecto práctico, es decir, ellos pueden sentir todo lo que quieran y pueden reestructurar lo que quieran y opinar lo que les apetezca, sino de cara a la galería. Deben escenificar esto como un acto ultra pacífico. No pueden alimentar la imagen de camarote de los hermanos Marx que muchos medios están deseando que se den en Vista Alegre y querrán cualquier cosita a la que agarrarse. Pues no les den munición, porque esos votantes a los que dicen que aspiran, esos que todavía no les votan pero deberían, según ellos, pues ven esos medios. Si tienen esa visión exacerbada de las tensiones que hay internas, pues no le votarán, y el papel de Podemos como herramienta de cambio se pone en cuestión. Porque además tienes razón, Obdemurian, pero además paradójicamente se está produciendo un choque entre dos visiones, la de Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, que son dos visiones necesariamente complementarias para construir un proyecto político. Porque la clave de lo que dice Errejón, el corazón de lo que dice Errejón, es absolutamente real. Es verdad que la izquierda necesita superar el discurso de izquierda y derecha y observar ese discurso de arriba y abajo. Es verdad que la cultura democrática española hay que entenderla desde la cultura democrática española. Que aquí la palabra izquierda, nos guste o no, yo no tengo ningún complejo en declararme de izquierdas, lo sabéis, lo he dicho muchas veces, en muchas ocasiones. Pero es verdad que aquí la palabra izquierda tiene unas connotaciones que no tiene en Francia, y que está relacionada con nuestra historia reciente. Es decir, utilizar en la definición la palabra izquierda provoca distancia con una buena parte de la ciudadanía, que paradójicamente en sus planteamientos vitales son de izquierdas, porque defienden la educación pública, la sanidad pública, pero sin embargo
si tú les haces etiquetarse como de izquierdas, te dicen que no. ¿Por qué? Por tradición, por historia, por temor, por las razones que sea. Porque la etiqueta en sí, en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países, por ejemplo en Francia, donde te encuentras incluso un anarquista participando en una tertulia de televisión, eso sería impensable aquí en España. Porque el marco lo han colocado desde la transición española, el franquismo ha colocado un marco donde ha excluido fuera del mismo a cualquier persona que plantee en esos términos el debate, ¿no? En términos de otros, de la discusión de que el modelo político puede ser diferente. Bueno, esto debe hacernos reflexionar. Y creo que eso es una aportación al debate que hace Íñigo Errejón, que es necesaria para un partido como Podemos. Es verdad que sin el acercamiento al Partido Socialista, la izquierda de este país no va a gobernar nunca. Y es de una enorme ingenuidad pensar que Podemos puede crecer como partido hegemónico en la izquierda, haciendo desaparecer al Partido Socialista y competir con el Partido Popular. Porque, por lo menos con el país, con la España que tenemos hoy, eso es prácticamente imposible. Tendrían que darse una serie de combinaciones, porque no es que la gente busque moderación, que también, es que los medios de comunicación están tomados por quienes están tomados, los poderes, las oligarquías están tomadas por quienes están tomadas, las preocupaciones vitales son las que son. Europa marca los designios y el marco como lo hace. Probablemente sin esa aproximación, claro, en este momento es impensable porque ni el Partido Socialista la quiere ni cree que la necesite, cosa que habrá que ver en las elecciones. No estoy diciendo que no puedan ganar al Partido Socialista, ¿eh? Yo creo que Podemos puede situarse por delante del Partido Socialista. Ya está haciendo méritos el Partido Socialista. Pero que para que haya una izquierda hegemónica, tiene que triunfar ese discurso en un votante del Partido Socialista que hoy está alejadísimo. Alejadísimo. Así que, ojo que lo que estoy diciendo tiene la precisión de las palabras que estoy diciendo, que no se reinterpreten. Porque es verdad que hoy un Podemos con Susana Díaz es imposible que se acerque y que dé un Partido Socialista con Susana Díaz, es imposible que dé la mano a un Podemos con Pablo Iglesias y ni siquiera con Íñigo Errejón. O sea que eso no es que esté en el calendario ahora mismo. Pero el que quiera reconstruir la izquierda y quiera un partido hegemónico en la izquierda necesita de los planteamientos de Íñigo Errejón. Es verdad. Ahora bien, es de una ingenuidad tremenda, y yo creo que Íñigo Errejón cae en eso. Es de una ingenuidad tremenda pensar que eso se puede construir sin Izquierda Unida, sin los planteamientos vitales de Izquierda Unida, sin la impronta de Izquierda Unida y sin que el contrapeso político de un planteamiento como el de Izquierda Unida. Y solo conseguirá unir a la izquierda un líder que llegue y tienda la mano a ambos espacios. Y eso es de una enorme complejidad. Eso lo consiguió Alianza Popular en su momento, que consiguió aglutinar a todas las derechas, ¿no? Y ahí vemos a la extrema derecha, a los liberales, a los democristianos, en una suerte de proyecto común. Que es verdad, como dice Paco Popus, a la izquierda le separan las ideas, porque a la derecha siempre les unen los intereses. Y eso es cierto, ¿no? Pero quizá, Paco Popus, deberíamos reflexionar cuáles son los intereses que compartimos en la izquierda. Porque algunos intereses, aunque sean poquitos, algunos intereses comparten desde el Partido Socialista hasta la izquierda e incluso hasta el Partido Comunista, ¿no? Hay algunos intereses que estoy convencido de que podrían ponerse sobre la mesa. Hola Fernando, yo creo que el PP vive demasiado tranquilo y esa tranquilidad también la querrán en el resto de Europa. Aquí no hay movilizaciones, están controlados. Tenían a la gente en la calle, se ha creado un partido como Podemos y ya la gente no, como si no tuviese la necesidad de movilizarse. Y eso, para el que gobierna, yo creo que le da una tranquilidad enorme. Yo creo que incluso en otros países de Europa estarán envidiando esta situación de no tener un partido ahí que tenga a la gente en su casa, recogida, sin manifestaciones y sin protestar y cabreada, pero en su casa.
Bueno, y en las portadas de los periódicos encontramos informaciones, en algunos casos, en fin. El periódico El País dice: Ciudadanos y Podemos luchan por no caer en la irrelevancia. Un año después del 20 de diciembre, ambas fuerzas han perdido protagonismo, dice el periódico El País. Iglesias relevará a Errejón si no renuncia a dar la batalla en el Congreso, dice el periódico El País. Según este diario, Podemos y Ciudadanos irrumpieron en la política nacional con la meta de desbordar el bipartidismo, y un año después de las elecciones generales ambos luchan por no caer en la irrelevancia. Mientras Ciudadanos sufre para justificar la utilidad de su pacto con el PP, Podemos está, dice, aislado en el Congreso de los Diputados. Bueno, para eso nació, precisamente. Dice El País: los críticos del PSOE dudan de que Sánchez sea el líder idóneo. Dice El País que los dirigentes territoriales que apoyaron a Pedro Sánchez durante su etapa al frente del PSOE meditan ahora sobre cuál debe ser su posición. Cuestionan que Sánchez sea la persona idónea para competir en el próximo Congreso con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, si es que ésta se presenta, o con otro candidato del sector oficial. Se está produciendo un movimiento muy silencioso en las bases del Partido Socialista. Me decía alguien con mucha influencia en las élites del PSOE, me decía: es que está empezando a considerarse que quizá el líder del Partido Socialista no debería ser ni Susana Díaz ni Pedro Sánchez, que tendría que haber un nuevo líder diferente. Yo veo muy difícil que pueda prosperar eso, mucho más porque la única persona que ahora mismo concentra el poder territorial es Susana Díaz. Tiene un gran poder territorial que mantiene el poder del Partido Socialista, por lo menos en Andalucía, que ha conseguido mantener un cierto poder allí. Y es muy difícil que en la estructura pueda surgir alguien que intente aspirar a la Secretaría General sin contar con el aparato del partido. Y además uno observa las fotografías, las caras, los rostros de los líderes en el Partido Socialista que podrían atreverse a una aventura de esta naturaleza, y yo no veo a nadie que pudiera dar ese paso y que pudiera tener apoyo suficiente. En este momento, por lo menos, no se observa. No se ve por ningún lado. Pero bueno, estas tensiones que, como digo, es verdad que antes lo decíamos, ¿no? Es muy llamativo la tensión que se da en Podemos, que en este momento es de debate puramente técnico, y sin embargo cuenta con un gran despliegue en los medios de comunicación. Para la tensión que está viviendo el Partido Socialista, se observa bastante poco interés en los medios de comunicación. Pero, en fin, supongo que no es difícil encontrar la explicación a esto. Pero también hay tensiones en el Partido Popular. Quien crea que no, lo que pasa es que ahora mismo, como gobiernan, pues cuando uno gobierna, las voces que se alzan contra el líder del partido suelen ser discretas y pequeñas. Pero existen tensiones. De hecho, Aznar, que llevó al Partido Popular a su situación de máximo apogeo político, tiene un enfrentamiento abierto, encarnizado contra Mariano Rajoy y contra su gobierno. Y hoy se expresa en la portada del periódico El Mundo. Dice: la fundación de Aznar explota contra el Partido Popular. No quieren que digamos nada. Tras desligarse del partido, Faes advierte de que seguirá en el debate público. A Rajoy se le puede dar hasta en el cielo del paladar, pero no a Soraya, dicen. Así que ha quedado ya la Fundación Faes, ha quedado separada legalmente del Partido Popular, está defendiendo su independencia para opinar, dice el periódico El Mundo, de lo que le parezca oportuno, aunque sus reflexiones sean críticas con el partido y alcancen a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Parece que no se pueden comentar declaraciones de esta señora, dicen, mientras a Mariano Rajoy se le puede dar hasta en el cielo del paladar y no pasa nada, dicen en Faes. Quieren que no hablemos de nada, que no digamos nada. Y advierten: estamos y vamos a seguir estando en el debate público. O sea que esto no ha hecho más que empezar. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando y María. Yo creo que gran parte de lo que ocurre en Podemos es un discurso de los medios
dispuestos a sacar el más mínimo rescoldo de división. Y es que el Partido Socialista ahora mismo sí que son totalmente dos bloques entre gestora / Susana / Partido Popular bis y Pedro Sánchez / Izquierda Socialista / Bases / Alternativa. Y no se está diciendo eso nada en los medios, se está poniendo todo como 4 frikis que apoyan a Pedro Sánchez y Susana Díaz tiene que ser la candidata. Diré una cosa para terminar. Susana Díaz, los recortes de sanidad que lidera lo demuestran, es como Esperanza Aguirre en el sur. Y hasta que no se dé cuenta, el personal seguirá ganando, pero se le está acabando el discurso. Bueno, que tengáis buena semana. Bueno, tienes razón, filosofía perdida, en lo que dices sobre la visibilidad que tienen los debates en Podemos frente a la visibilidad que tienen los debates en el Partido Socialista. Pero te voy a decir algo. La tensión en Podemos existe, es real y es muy, muy dura. El otro día cuando lo dije aquí, hubo gente que escribió en la red bastante enfadada diciendo ¿cómo es posible que estés comprando el discurso? Y lo voy a aclarar. La información que yo tengo y una cierta observación del asunto, y os digo, es muy fácil, no hay más que darse un paseo por las redes sociales en todo caso para ver que lo que estoy diciendo es verdad. Con que uno entre a la cuenta de Echenique o de Íñigo Errejón y vea el debate intensísimo que se está produciendo entre dos sectores diferentes de Podemos, claro que los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación, están alimentando y aprovechando esa situación, especialmente para presentar a Podemos como un partido dividido y para impulsar la figura de Íñigo Errejón. Yo ya lo he dicho aquí, hay un interés por desplazar la figura de Pablo Iglesias y eso debiera ser motivo de reflexión, porque hay quien cree que es más manejable Íñigo Errejón que Pablo Iglesias. Y pongamos las cartas sobre la mesa. Hay quien piensa que Pablo Iglesias es un líder con un carisma mucho más fuerte y mucho más ingobernable entre las oligarquías de este país, entre los medios de comunicación de este país, y por lo tanto hay un interés por potenciar la figura de Errejón. Con lo cual, alimentar la tensión en todo lo que se pueda lo van a estar haciendo y se ve claramente en los medios de comunicación. Pero que esa tensión existe, te lo digo yo. Te lo digo yo porque además aquí habéis podido escuchar indicios bastante claros, pero luego hay conversaciones que no tienen lugar sobre la mesa, pero que son transparentes. Por ejemplo, cuando Ramón Espinar aboga por quitar a José Manuel López. Y me consta que eso ha provocado una enorme tensión en toda la estructura de Madrid. No solamente por el proceso que se ha producido en Madrid de unas primarias, que eso siempre en un partido político es un elemento evidentemente que introduce una gran tensión en la estructura. Porque hay gente que entra, sale, puestos que se sustituyen unos por otros. En fin, hay una batalla de poder como sucede en todas partes, ¿no? En todos los partidos políticos, siempre que hay unas elecciones internas. Pero se da la situación de que hay figuras que, digamos, que arrastran esa tensión. Y esa tensión se está dando de verdad en Podemos, ¿no? Yo os ponía un ejemplo de Ramón Espinar, José Manuel López, que es una división tensa, una situación intensa que se vive, ¿no? Y con declaraciones bastante altisonantes si uno sabe encontrarlas. Así que no es una invención solo de los medios. Otra cosa es que los medios estén tratando de aprovecharla, ¿no? En fin, estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, no estás sola. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece. Hola, Fernando. Faes quejándose
de que el PP proteste o no esté a gusto, esté incómodo con que los critiquen desde fuera. Pero, ¿qué se esperaban? ¿De dónde venían? ¿De un foro abierto y democrático, de consulta de ideas de todo tipo? Bueno, sabéis que con esta sintonía distinguimos aquellos minutos dedicados a las informaciones sobre las que queréis que coloquemos el foco. Por cierto, no he leído la portada del ABC, saqueos y caos en Venezuela, ni tampoco la portada del periódico La Razón, que hoy habla de los presupuestos, dice que el Partido Popular los va a retrasar hasta febrero, pero bien, en fin, bueno. El caso es que, esta sintonía distingue esos minutos que dedicamos a las noticias sobre las que queréis que coloquemos la mirada, María. Así es. Por empezar con una anécdota, Bojcar Reloj nos envía una noticia de lo más buscado en Google durante 2016 en España y en el mundo. Si nos vamos a la pregunta de qué pasaría si, ¿no? Lo que los internautas han preguntado, pues qué pasaría si ganase Donald Trump, qué pasaría si Inglaterra se saliese de la Unión Europea, qué pasaría si Cataluña se independizara. Incluso han llegado a preguntar qué pasaría si la Tierra dejara de girar. Pero es que en sexto puesto nos encontramos qué pasaría si gobernara Podemos. Yéndonos también a lo que realmente importa, ¿no? Que es cuánto se destina a los colegios, por ejemplo, y qué diferencias hay, ¿no?, entre los colegios públicos y privados. Ángel Trianero, 74, nos dice 4 de cada 5 colegios privados reciben fondos públicos. Según los datos que refleja Público.es, casi el 80% de los colegios privados reciben fondos públicos en España, según los datos del Ministerio de Educación. Estos datos indican que el nivel de concertación de estudios ha crecido al tiempo que la escuela pública ha perdido unidades en los primeros años de la aplicación de la LOMCE, esta ley de educación que el Partido Popular sacó adelante en solitario. Si comparan los datos del curso 2011-2012, que es el año anterior a la tramitación de la LOMCE, y los del curso 2014-2015, vemos que mientras se incrementan los fondos públicos en los colegios privados, las escuelas e institutos públicos perdían 230 grupos al pasar de 28.331 a 28.101. Luego, si nos vamos a Valencia, Fernanda nos dice más piedras en el camino y se pregunta por qué. Y nos lleva una información que dice que la audiencia rechaza que declare el médico del SAMU que vio al maquinista del metro muerto en la cabina. Cree que el testimonio que contradice la policía no tiene trascendencia para decidir si se abre el juicio y están pendientes de qué va a ocurrir. Si nos vamos a otro tema, en el caso de la sanidad, Fernanda, Mercedes de la Fuente y Berto Salesa nos dicen: cesan a una enfermera por hacer esta petición por Twitter al consejero de Sanidad. El Huffington Post dice que Goretti Pacheco, responsable de enfermería de un ambulatorio de Madrid, ha sido cesada de su cargo después de pedir vacunas a través de Twitter al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Según informa la cadena SER, Sánchez Martos ha asegurado que la decisión no la ha tomado él. Dice que no es mi responsabilidad, la ha cesado la directora gerente de atención primaria, que es la responsable de los 428 centros de salud que hay en la comunidad. La propia Pacheco ha confirmado a través de Twitter su cese y dijo: es verdad mi cese, por lo visto una directiva no puede hacer esto. Si nos vamos a las fronteras, que es lo que nos pide Andreu Romaní, nos envía un tuit que además ha compartido también Óscar Camps, de la organización Proactiva. Dice: externalizan fronteras, pagan a dictaduras para retener a refugiados, deportan masivamente y criminalizan a las ONGs. Nos envían una información del diario.es que dice que las ONGs han respondido a Frontex. Dicen: si rescatar a personas en el mar es un delito, que nos detengan. Y es que las ONGs que operan en el Mediterráneo niegan rotundamente las acusaciones de colaboración con traficantes que ha vertido la propia Frontex en un informe. Dice Save the Children: si Frontex tiene evidencias de una actividad delictiva, el destino no son los medios, sino los tribunales de justicia. Por su parte, Médicos Sin Fronteras dice: sería la mejor manera de detener las muertes innecesarias en el mar y acabar con las redes de contrabando, abrir vías legales y seguras. Y para finalizar, Maite, Alicia en Marea y Josefina Valencia nos recuerdan que este fin de semana han sido asesinadas, mejor dicho, 3 mujeres a manos de sus exparejas,
Y es que el fin de semana ha dejado, como digo, 2 mujeres asesinadas en Galicia y una en Cataluña. El número de muertes asciende a 43 este año. Lo dijeron Comisiones Obreras y UGT en un manifiesto para el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Dijeron: los recortes matan, el Gobierno ha reducido drásticamente los presupuestos en estas áreas. Y La Vanguardia lo recordaba el 29 de noviembre de 2016. Decía que el PP rechazó recuperar partidas de 2010 para luchar contra la violencia machista. El Pleno del Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, rechazó la propuesta de Podemos, apoyada por todos los grupos, para recuperar en los presupuestos generales del Estado las partidas que se dedicaban entonces en 2010 a la lucha contra la violencia machista, que sumaba 31 millones de euros. Un discurso sin acción desautoriza a este gobierno en materias como este tipo. Si quiere luchar contra la violencia machista, actúen más y hablen menos. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Buenos días, cafeteros. Con nocturnidad resulta que la gestora del PSOE pacta con Rajoy los límites de una futura reforma constitucional. Esta gestora de Javier Fernández tiene demasiado poder. Es una noticia que no ha sido muy resaltada por los grandes medios, pero tiene su importancia. Buenos días, pasad buena mañana. Buenos días, Esperanza Aguirre. Hola, buenos días. Acabo de escuchar al director de la SER diciendo que el único partido que ha representado a la socialdemocracia en España ha sido el PSOE. Básicamente... Ya queda ahí la cosa, no sabemos cuál era la conclusión del asunto, pero lo que sí que he visto es que no estabas escuchando la cafetera. Por cierto que enviamos, en primer lugar, muchísimas gracias. Se han incorporado este fin de semana 2 nuevos mecenas, Raico y María Cristina. Raico y María Cristina, muchísimas gracias de verdad por hacer posible este programa. Y enviaba el viernes, lo voy a tuitear ahora porque sé que os hace ilusión, porque algunas personas me lo han expresado porque ha habido comentarios en Twitter. Enviaba a los mecenas los viernes, les enviamos un boletín donde está el resumen de los programas y un pequeño texto sobre lo que hemos estado haciendo en la cafetera en todos estos días, y siempre un videomensaje. Y en el videomensaje de esta semana he enviado un vídeo grabado desde el lugar en el que estoy sentado en este momento, con la mesa de mezclas y todas las pantallas abiertas, para que veáis el caos que supone la emisión en directo del programa, para que veáis la de cosas que hay que atender simultáneamente. Así que lo voy a tuitear ahora, porque ha habido alguna persona que ha dicho: oye, tal, qué divertido el vídeo que se ha enviado, es bastante expresivo, expresa lo que vivís en el programa, etcétera, etcétera. Y entonces ha habido quien ha contestado y ha dicho: oye, envíanoslo, tal. Bueno, se lo enviamos el viernes a los mecenas. Yo creo que podemos compartirlo porque es interesante y os gustará ver un poco la vida interior de la cafetera. Por cierto, dime. No, que sabes que has abierto la veda. Si has enseñado una parte del estudio, igual dentro de un tiempo nos tendrás que enseñar la otra parte. Bueno, oye, para Navidades yo creo que podremos enseñar el estudio 2 de la cafetera. Yo creo que para Navidades podemos hacerlo. Por cierto, es verdad, hemos estado pensando... Este programa nace con la vocación, además de convertirse en un programa informativo, informar sobre la actualidad y reflexionar sobre la actualidad, pero también con la vocación de acompañar a la gente. Sabemos que son días muy especiales, a algunos les gustan más las Navidades que a otros, no pasa nada, a mí no me gustan especialmente. Ahora que tengo un hijo la cosa cambia un poquito, porque uno aprende a disfrutarlas de otra manera, ¿no? A introducir el factor de la ilusión que había perdido con la infancia, pues lo delegas en una tercera persona. Pero
Lo que sí que hemos estado hablando es de la necesidad de acompañar a un montón de gente que además no va a tener vacaciones, que sabemos que probablemente no seamos muchos y habrá gente que se vaya de vacaciones 10 días y simplemente se olvide de Internet, de la actualidad, de lo que sea. Tampoco sabemos si va a haber muchas noticias, pero vamos a estar aquí. Solamente descansaremos el día 26, día siguiente de Navidad, lunes, y el día 2, que es lunes también, día 26 y día 2. El resto de los días vamos a estar operativos, vamos a estar conectados con el objeto también de permanecer en compañía de nuestra amada Resistencia, porque algunos también expatriados nuestros. Y entonces nos gustaría poner en marcha alguna iniciativa también un poco especial, dado que es verdad, bueno, son Navidades, también son fechas, oye, un poco más sensibleras para todos. Y esto es indiscutible, ¿no? Y nos gustaría, bueno, vamos a hacer varias cosas, pero en primer lugar hacer un llamamiento a nuestros expatriados, a los expatriados. Así que os pedimos, hay un número de teléfono con un WhatsApp. Os pedimos que enviéis notas de audio. 627 002 002. 627 002 002. Allí podéis enviar vuestras notas de audio con algún mensaje, algo que queráis compartir. Podéis querer compartirlo con vuestra familia, la que está aquí y no os va a escuchar, pero os puede escuchar a través del programa, a la que no vais a ver si es que no vais a poder venir, o esos familiares a los que les queréis contar algo. Ya nos pasó aquí una vez, hicimos este mismo experimento y hubo gente que llamó y dijo, bueno, mamá, quiero que sepas que estamos embarazados y que te lo comunicamos a través de esto y luego te llamaremos y te daremos detalles, etcétera, etcétera. Bueno, 627 002 002. Empecemos por esto para Navidad, que va a ser un ejercicio divertido. Sí, de hecho, Javi Hernández 94 nos dice, escuchando la cafetera, a punto de abandonar la condición de expatriado. Buen día desde Varsovia, Resistencia. Así que, queridos expatriados, queridos amigos que estáis emigrantes, que estáis fuera de vuestro país, que echáis de menos a vuestras familias, que queréis enviar algún tipo de mensaje al mundo, 627 002 002. Aprovechemos. Dado que es verdad, como dice Lucy, la Navidad es el manejo de las emociones cuando todo es puramente comercial, saltémonos esa prerrogativa. Miremos un poquito más allá, miremos hacia el interior, hacia los sentimientos. Dice Inés, besos desde Helsinki. Dios mío, tienes que estar pasando un frío terrorífico en Helsinki ahora. Bueno, 627 002 002. Enviadnos vuestros mensajes, vuestras notas de audio en estos días y haremos una composición divertida con los mensajes que nos envíen nuestros expatriados. Intentar ser concisos, 30 segundos, no mucho más. Nos vamos, mañana volvemos. Gracias, Mary. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Adiós, pasadlo bien. Hoy con bonus track. Hoy llevamos 72 minutos emitiendo. A lo loco. A lo loco. Y para adelante, hasta el infinito y más allá. Que siempre juntos. Muchas gracias. Adiós a todos. Your place, your place. A little hideaway, a little sweet escape. My place, your place, your place. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We know it wasn't working out. Yeah, I'm tired of your shitty car anyway.